Hola con todos, mi nombre es Rommel Palma, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas del noveno nivel y vengo a demostrarles con un ejemplo el modelo de negocio y ETL que se puede realizar con el software Talent Open Studio. Para esto utilizaremos una base de datos que la tenemos en Excel, que se trata de una inmobiliaria con los campos de referencia del tipo del lugar, de la operación que realiza, del lugar en donde está, de la provincia, del precio, el precio de costo y el vendedor. De eso se trata nuestra base de datos. Por otro lado, realizaremos la integración del modelo de negocio con la herramienta de Talent, el Data Integration. En este caso estamos creando un nuevo proyecto y esperando a que carguen las librerías para empezar a trabajar. Bien, en este caso, como podemos ver, tenemos ya listo el entorno de trabajo. Y lo que vamos a proceder a hacer es ver los campos que vamos a utilizar. Antes, realizando la conexión de nuestra base de datos de Excel para hacer uso de ella. En este caso vamos a crear un nuevo archivo de Excel. Ubicamos un nombre. En este caso el mío es el nombre de la conexión. Ubicamos en el lugar donde está nuestra base de datos. En este caso es escritorio en la que tenemos ubicada la base de datos. La tenemos como DB Inmuebles o BD Inmuebles y elegimos la hoja de cálculo en la que están nuestros campos y nuestros registros. Como se ve en la gráfica, debemos elegir, en este caso nuestra base de datos tiene sus nombres, el nombre de los campos como la fila número 1. En este caso le damos en la opción de que elija la primera fila como nombre de campos para así poder obtener una mejor referencia de los datos. Esperamos que haga una vista previa de cuántos campos tenemos. En este caso, los campos que existen se mostrarán y las columnas que no tienen ningún dato no lo harán. Esperamos que termine la vista previa para poder proseguir. Estamos en siguiente o next y vemos el nombre de las columnas, en este caso los campos que tenemos: referencias, fecha, tipo, operación, provincia, valor, fecha de venta y el vendedor.
En este caso podemos establecer el tipo de datos que va a tener nuestro campo. El fecha, tipo fecha, referencia siendo el ID de la tabla. Le damos el tipo de dato íntegro. Lo que es tipo, operación, provincia, llevan el tipo de dato string. Lo que es la superficie, el tipo de dato integer. El precio de venta, un valor doble. Y fecha de venta, tipo fecha, date. Y el último, que es vendedor, le damos un tipo de dato string. Como ya sabemos, toda esta configuración se realiza para poder utilizar sin ningún inconveniente nuestra base de datos en Excel, ya que si no establecemos un tipo de dato correcto al valor que llevan los registros, en futuro nos dará conflictos. Ya que la operación de ETL nos va a permitir exportar nuestros datos de esta base de datos de Excel a otro gestor. En este caso procedemos a realizar la conexión en nuestra base de datos de salida, la cual es MySQL. Le ubicamos un nombre a la conexión, en este caso MySQL prueba. Y procedemos a darle en Next. Bien, elegimos el tipo de base de datos en la que queremos exportarlo y elegimos MySQL. Llenamos los campos del logueo, que es contraseña y usuario, el nombre del servidor, que en este caso es localhost, el puerto que está por defecto y el nombre de la base de datos. Antes podemos realizar una prueba de conexión para ver si todo lo ingresado está correcto. Una vez hecho eso, procedemos a crear nuestra base de datos en el gestor de base de datos de MySQL. Haciendo uso de la herramienta MySQL Workbench, procedemos a crear la base de datos. Le damos en aplicar, llamándose la base de datos Rommel Palm Inmuebles. Bien, una vez realizado esto, como lo podemos ver en la parte inferior izquierda, crear una nueva tabla con sus respectivos campos. Esta tabla que crearemos va a ser la que va a contener la salida del proceso de ETL que vamos a realizar en el Talent Data Integration. Le ubicamos el nombre y comenzamos a crear los campos. En este caso vamos a utilizar 4 campos y 5 con el ID. En este caso el primero que se nos creó fue el ID, en el cual en la base de datos de Excel la tenemos como referencia. Haciendo uso de los campos tipo, operación, precio de venta y vendedor. Haciendo uso de esos 4 campos más el que es necesario, el que es de referencia, tenemos 5 campos, los cuales los vamos a crear en la base de datos de MySQL. Cabe recalcar que el Talent Data Integration, así como permite tener datos de entrada de Excel, permite
tener conexiones de distintas bases de datos, de distintos tipos de archivos, desde un TXT hasta una conexión de bases de datos en Oracle, siendo esta una herramienta muy útil. Así como tiene datos, permite esas conexiones para datos de entrada, la permite para conexiones de salida. En este caso estamos estableciendo el tipo de datos que va a contener cada campo en esta tabla, que es la que va a contener el resultado del proceso de ETL en nuestro modelo de negocio. Bien, estamos dando valores a los campos. Estos dos campos están de más y los vamos a eliminar. Bien, ya tenemos nuestros 5 campos. Y lo que vamos a proceder a hacer es a aplicar lo configurado. Veamos. Listo. Y ya tenemos nuestros campos en nuestra tabla de MySQL. Bien, regresando al Talent, lo que vamos a hacer es ubicar el nombre de la base de datos que creamos. En este caso es Rommel Palma Inmueble. Vamos a ubicar esa base de datos, probamos la conexión y damos en finalizar. Al momento que se realizan conexiones a bases de datos es necesario extraer el esquema para así poder asignar los campos de ese esquema, ya sean tablas, relaciones, vistas. En sí es necesario extraer ese esquema. Bien, aquí lo que acabamos de hacer fue crear un entorno para el diseño del trabajo. Una vez hecho eso, colocamos la base de datos de Excel, que es la entrada. Buscamos la herramienta ETL, que nos va a permitir hacer el proceso de selección de los campos y el proceso de muestra. En este caso buscamos la salida, que va a ser nuestra conexión a la base de datos de MySQL. En esa parte de la derecha podemos ver las distintas herramientas que nos permiten hacer uso de la herramienta ETL dentro del Talent. Aquí en este caso se ha establecido como la base de datos de Excel como entrada y la base de datos de MySQL como salida, siendo la herramienta de ETL la que está ubicada en la parte central
cuya etiqueta se llama map 1. En este caso, en el lado izquierdo podemos ver los campos con sus respectivos nombres de nuestra base de datos en Excel. En el lado derecho no se muestra nada porque debemos realizar la extracción del esquema. Si no lo hacemos, va a salir lo que acabamos de ver. Así que deben hacerlo siempre. Bien, aquí como podemos ver, vemos el ID principal, el tipo, operación, precio de venta y vendedor, que son los datos que vamos a utilizar. Son los registros, son los campos que vamos a hacer, de los cuales vamos a hacer uso dentro de este ejemplo. Bien, le damos en finalizar y procedemos a ubicar nuestra base de datos. Eso sí, antes revisando que nuestros campos estén ahí, procedemos a ubicar como salida la base de datos de MySQL. Establecemos la unión, el enlace, ubicándole un nombre al enlace. Procedemos a configurar la herramienta, la etiqueta que nos va a permitir realizar el proceso de ETL. En este caso, esta primera parte de acá está de más y vamos a proceder a eliminarla. Bien, una vez que la eliminamos, lo que vamos a hacer es hacer la referencia de cada uno de los datos. En este caso, valga la redundancia, el campo referencia con lo que es el ID de extracción, que es el ID de la tabla que creamos en MySQL. Así procedemos a realizar cada uno de los enlaces que nos van a permitir hacer el proceso y el modelo del negocio. Bien, en la parte inferior podemos ver el tipo de datos que tiene cada uno, la longitud y si queremos que sean nulos o no. Eso lo podemos controlar nosotros en este entorno de trabajo. Bien, terminamos aquí de configurar esto y le damos en aplicar, aceptamos y en OK. Bien, una vez realizado esto, le damos a correr para que se ejecute lo realizado. Se está ejecutando, finalizó y nos muestra 3.387 registros calculados y con éxito. Procedemos a ubicarnos en el entorno de trabajo de MySQL y realizaremos una consulta básica a la tabla en la que hemos trabajado. Como podemos ver, se muestran los datos que hemos creado, que hemos migrado y están todos nuestros registros, los 3.387 registros que hemos movido haciendo uso de la herramienta de Data Integration del TAC. Bien, por otro lado vamos a utilizar en este caso otra herramienta del Talend Open Studio, ya no Data Integration, sino vamos a hacer uso de la herramienta Data Quality, que
¿qué nos va a permitir esta herramienta? Esta herramienta lo que nos va a permitir es realizar reportes gráficos acerca de el modelo de negocio que hemos realizado anteriormente. ¿Qué es lo que haremos primero? Haremos la conexión a la base de datos de MySQL, que es donde tenemos los datos de los cuales vamos a generar el reporte. Se hace la conexión de la base de datos de la misma forma que se la hizo en el proceso de ETL Data Integration. Colocamos un nombre, elegimos el tipo de base de datos, colocamos el usuario y contraseña, el nombre del servidor, el puerto por defecto, hacemos una prueba de conexión, salió exitosa y procedemos a colocar el nombre de la base de datos. Bien, una vez creada podemos probar la conexión. Y le damos en finalizar. Una vez creada esta conexión, nosotros vamos a crear un análisis de datos en los cuales se hará un reporte gráfico y estadístico de nuestra información para así facilitarnos una toma de decisiones en el ámbito de la inteligencia de negocios. En este caso vamos a hacer un análisis de la tabla establecida por las columnas. En este caso elegimos nuestra tabla, que es extracción, con sus respectivos campos. Como podemos observar, se ven todos los campos de nuestra tabla. Y el tipo de migración de datos se puede observar que hay de dos tipos: nominal y de intervalo. Normalmente el nominal se lo da a los datos que son tipo string, y lo que es intervalo se lo asigna de manera en intervalo. Bien, en este caso, como ya dijimos, eso está establecido por defecto, lo que es el tipo de datos nominal a string y numérico a intervalo. En este caso, como se puede ver en el cuadro, se pueden observar todos nuestros registros, los 3337, con 4 distintos aspectos calificativos. En este caso, todos los registros que se duplican, los registros sin problemas, en sí, estos 4 ámbitos que se califican están dados por defecto en el Talent Data Quality. En este caso podemos observar que hay distintas categorías para que sean calificados esos datos. Cada uno de estos ya depende del uso que se le va a dar al reporte que se va a emitir. Cabe recalcar que el Talent Open Studio es una herramienta fácil y muy interesante al momento de realizar procesos de inteligencia de negocios, y en este caso, como pudimos observar, el proceso de ETL y el proceso de
emisión de reportes. Además, siendo esta también una herramienta muy versátil y flexible para los demás gestores de base de datos, ya sean privados o de software libre. En este caso estamos probando los tipos de campos y los tipos de comparaciones que se pueden realizar haciendo uso de los campos de la tabla que hemos extraído en el proceso de ETL. Como podemos ver, se pueden así como quitar, colocar los campos que se van a utilizar. Ya todo esto dependería de en sí el fin y el logro que se querría conseguir con este reporte. Una recomendación muy buena que sería es estudiar bien a fondo lo que es esta herramienta, porque con lo poco que se ha investigado acerca de esta herramienta con el proceso de ETL, es muy interesante. Gracias.